Gracias, Nico. Tremenda presentación la de Marcel, súper interesante. Además, nos dejó con reflexiones importantes. Oye, estoy emocionada porque tengo que confesarle a Sol, tengo que confesarlo, que yo A ver, ¿qué? he seguido la carrera de Sol. La he seguido, soy una admiradora. Porque Pero encuentro por que ha favor. estado en una empresa atómica, que ha tomado buenas decisiones, que ha ido creciendo siempre súper asertivamente, así que debo decir que soy una Sol fan. No, demasiado, demasiado. No, no, no. Demasiada expectativa después. Oye, bienvenida Sol. Sol, la verdad es que ha hecho, como les decía, una tremenda carrera partiendo por Unilever. Unilever, donde ella estuvo trabajando en Argentina, estuvo trabajando en Brasil, después se vino a Chile, tomó un rol tremendo de liderazgo del área de personas en Chile y se quedó. Se quedó Me en quedé, Chile, efectivamente. se fue a BHP Billiton, pasó por Randstad también, y Komatsu Kumis, donde también fue directora del área de personas. Insisto en el calibre de la empresa, el calibre de los roles de liderazgo de Sol, o sea, una crack. Y hoy día Sol es Head of Talent Management y Organizational Development del Banco BCI. ¿Sí? O sea, ahí tiene que contarnos también qué la motivó a esto, qué es lo que le encanta del BCI, qué cosas están haciendo. Y de lo que vamos a conversar hoy día, como decía el Nico, es qué hay detrás, porque uno dice, hoy día estamos trabajando en un modelo híbrido, han cambiado muchas cosas, pero también hay una intención detrás, o sea, hay una cultura que tenemos que fomentar, hay muchas cosas que tenemos que construir para que esto funcione y funcione bien. No es lo mismo crear cultura desde estar todos los días mirándonos en la oficina a este modelo remoto, híbrido, con arquetipos totalmente distintos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que Sol, que es una crack y una tremenda experta en DO, con toda su experiencia, nos va a contar sus aprendizajes, sus caídas y nos va a dar ahí un par de consejos. Bienvenida, Sol. Muchas gracias, Paula. Yo ya estoy muerta de miedo. No, Si estaba nerviosa antes, ahora estoy pensando en decir, hola, hola, no me anda la cámara, no me anda la conexión, me bajo, me voy corriendo. No, muchas gracias, de verdad, ahí, Paula, muchas gracias por la presentación. Y efectivamente, hay unos desafíos enormes en esto de los modelos híbridos, pero antes de ir ahí, yo quería tomarme un minuto para agradecerle a la Red de Recursos Humanos, no solamente por la invitación a mí, al banco, al BCI, y es una de las cosas que amo del BCI, nos encanta realmente compartir prácticas, aprender de otros, y en general estamos haciendo mucho de estos trabajos de research, de invitar, de ir a otros lados. Pero más que por la invitación es agradecer a la red de recursos humanos por generar esta instancia. Y de repente cuando uno está espectador, yo no ve lo que yo vi y yo me quedé impactada la cantidad de profesionales que además tienen su pega, digamos, y su no, pega de cargos sí. de harta responsabilidad, que en los últimos meses ustedes no saben el tiempo que han dedicado, el cariño, el profesionalismo a organizar este evento. Así que agradecerles, nada, Nos encanta a a todos. agradecer a la red, es nuestro espacio de aprendizaje, así que Sí, nada, tal cual. vamos a fomentarla, a potenciarla y así creamos también nosotros mismos, ¿no? Una industria profesionales de recursos humanos, de gestión de personas, bien fuerte, ¿no? Y bien sólida. Así que nada, desde ese espacio agradecer y ahí mismo saludar, dar la bienvenida a todos los que se quedaron, a los que están ahí, que van a compartir, Paula, este ratito con nosotros. Con un desafío, ¿no? Porque me pusieron, tenés media hora para contar los desafíos que hay cuando implementamos o atrás del diseño de una organización híbrida o un modelo de organización híbrida. Y realmente yo lo vivo y los veo como un gran desafío porque realmente el nivel de impactos, de implicancias que hay atrás de implementar un modelo de trabajo híbrido es inmenso, es infinito. Y de alguna forma podríamos decir que es tan inmenso y tan infinito como también lo puede ser la profundidad real de las transformaciones que quieran las organizaciones. Con lo cual, vamos a empezar por dar un poco de contexto. Hoy, por suerte, somos muchos de distintos niveles, de distintos países, de distintas profesiones, con lo cual, rápidamente, porque sé que algunas de estas cosas
cosas, muchos de los que están acá lo saben, pero sí ir metiéndonos de a poquito en este tema. ¿Qué hay atrás de los modelos híbridos? ¿Por qué estamos yendo a modelos híbridos en nuestra forma de trabajo? Y empezar por algo que todos sabemos, sabemos que el mundo está cambiando, sabemos que la sociedad está cambiando, el mundo de los negocios está transformándose. Pero creo que la pregunta interesante que hay acá y que traigo para ustedes es, ¿y cuál va a ser esa implicancia para mí? ¿Cuál va a ser la implicancia para las organizaciones de estos cambios que está teniendo el mundo, estos cambios que está teniendo la sociedad? ¿Cómo nos impacta a los profesionales de gestión de personas? ¿Cómo el mundo del trabajo claramente y por todos lados, y da igual el país en el que cada uno de ustedes viva, la industria en la que cada uno de ustedes trabaja, se ve impactado por todas estas transformaciones que están sucediendo en el mundo? Y la forma de hacer empresa, la forma de hacer negocio también se ve impactada. Yo aquí, o lo que están viendo es un recorte de Deloitte. Podrían mirar y elegir el que quiera, si hay gente que le importa ver cuáles son estas tendencias, estas disrupciones que se están dando en el mundo o en el mundo del trabajo. Eh, pero básicamente, si tuviéramos que simplificar y enfocarnos en tres grandes grupos, en tres grandes ámbitos que están cambiando, o más que cambiando, están disrumpiendo y están disrumpiendo al mismo tiempo en el mundo del trabajo, ¿cómo lo simplificamos? Lo podríamos simplificar en tres grandes ámbitos. El primero tiene que ver con el ámbito de las organizaciones. Hoy el futuro de las organizaciones necesita subsistir, ¿no? Pero ¿cómo? Poniendo al cliente en el centro. Y esto suena obvio, y yo he escuchado a un montón de gente en muchas empresas, siempre tuvimos al cliente en el centro. Y la segunda pregunta que yo voy ahí es sí, y los productos que vendes son porque tú los elegiste porque a ti te pareció o porque el cliente te los pidió. Y esa es la primera pregunta cuando hablamos de clientes céntricos. Y atrás de esto, ¿qué tiene que ver con los modelos híbridos? Bueno, tiene que ver que las organizaciones empiezan a transformarse hacia organizaciones ágiles, organizaciones que en su mindset, en su forma de pensar, en su forma de comportarse, en sus procesos, en su estructura, tienen al cliente como punto de partida de entenderlo, de conocerlo, y son organizaciones que son muchísimo más abiertas, son abiertas al ecosistema, a otros jugadores, a otras empresas, donde una metodología, una forma de trabajo ágil tiene que ser fluida, tiene que existir, hay que darle vida. Y es muy distinto eso a las organizaciones tradicionales. ¿Y por qué esto me puede estar impactando en los modelos híbridos? Porque mal podría yo armar un modelo híbrido de trabajo y no estar pensando si este modelo híbrido realmente me fomenta una organización que sea ágil, me habilita las prácticas, las ceremonias que necesitan metodologías de trabajo ágil o organizaciones que realmente son abiertas, que dejan entrar a proveedores, que comparto con otros, porque si mi modelo híbrido no va hacia una organización ágil, probablemente hoy estemos complicando la subsistencia del negocio. ¿Cuál sería el segundo ámbito? Todos lo sabemos, seguro todos los que estamos acá, es personas, ¿no? Los millennials, los centennials, los Z, los J, los I, los T, no sé, ya son absolutamente otras generaciones, no la mía, la que se está apoderando del mundo laboral. Y si yo quiero armar un modelo híbrido de trabajo o una organización que no tenga en cuenta no solamente lo que valoran estas personas al momento de trabajar, sino tendencias súper relevantes como la necesidad de que un modelo de trabajo sustente una formación que es continua, que es constante, que dónde se va a dar, tendencias del mundo laboral como estos trabajadores autónomos, los gig workers, o países en los que ya la gente, los colaboradores no quieren trabajar para un único root o para una única empresa. Entonces, mi modelo va a fomentar, va a potenciar todo ese tipo de actividades, no las va a potenciar. Y el tercer gran disruptor que está apareciendo en el mercado laboral, el más obvio, el que todos conocemos, la tecnología. ¿No? Y cuando la tecnología, la inteligencia artificial, learning machine y toda esta tema, influencia de datos y formas de trabajo, crean nuevas posiciones, y es decir, las habilidades, las posiciones, la forma de trabajo, los habilitadores que necesitamos son otros. Y yo podría armar un modelo híbrido y decir, la gente va a trabajar 4 días remoto sin tener claro si mis habilitadores tecnológicos, los que necesito para trabajar, soportan ese modelo híbrido. Entonces, acá como vemos, esta disrupción del mundo del trabajo, sin lugar a dudas, va a estar impactando en lo que tenga que ver con los modelos híbridos de trabajo, y las organizaciones hoy están llamadas claramente a reinventarse, a sorprender, y cuando miramos en qué, bueno, lo que nos van diciendo todos los estudios es el mundo de trabajo va hacia un futuro de trabajo que es mucho más flexible, si queremos ver
algo de la hibridez por ahí, que en general la gente asume hibridez con flexibilidad, pero habla de organizaciones que van a ser mucho más humanas, que van a ser mucho más igualitarias, que van a estar trabajando en función del medio ambiente, como lo escuchábamos también hace un rato, con una lógica y una consistencia eh, bien relevante para los colaboradores, para el stakeholder medio ambiente. Y claramente cliente, ¿no? Que es el punto o el punto de partida aquí. Ahora, ¿cómo esto nos va a impactando y por qué empezamos a hablar de esto y cómo nos vamos metiendo ya en estos pequeños impactos que fui mostrando que van a estar y que se van a conectar con los modelos de trabajo híbrido? Y yo acá darles la primera noticia, y la primera noticia que el que pensaba o estaba esperando con lápiz y papel, a ver cuántos días remoto, cuántos días presencial y si va a ser voluntario o no, porque en función de eso armo mi modelo híbrido. Bueno, mi primera noticia para contarles hoy es que si hay algo con lo que no tiene que ver un modelo híbrido de trabajo, es con definir la cantidad de trabajo remoto y la cantidad de trabajo presencial, ¿no? No sé si es buena o mala noticia, pero es una noticia. ¿Y por qué decimos esto? Porque cuando uno mira los papers que lea, yo acá puse algunos que son buenos y que además a través de la red los podemos facilitar. Pero cuando uno se mete y empieza a mirar qué tienen en común las implementaciones de modelos híbridos que han sido exitosos. Bueno, lo que tienen en común es que claramente son organizaciones que abogan, como lo veíamos antes, por mayor flexibilidad. Y desde la lógica de la mayor flexibilidad hay un tema de tiempo y lugar. Pero por sobre todas las cosas son organizaciones muy consistentes, como lo escuchábamos anteriormente con Marcel, y que lo que realmente buscan es generar un bienestar integral, ¿no? ¿Para qué vamos a un modelo híbrido? ¿Sí? Al modelo híbrido vamos para algo, para generar esta experiencia humana de la que hablábamos antes, que ponga por encima de todo el bienestar integral y que realmente genere un trabajo que sea de valor, que sea significativo. Y no solamente el valor tradicional, el valor que genera para el negocio, el valor que genera para el cliente, sino cuánto valor esto realmente le agrega a los trabajadores, a las personas y al medio ambiente o a las comunidades donde estas organizaciones operan. Entonces, ya empezamos a ver que el cambio es bien profundo, no es tiempo y lugar, y que empieza a reconfigurar toda la forma que usualmente teníamos para trabajar. Y acá podría venir otra pregunta, ya, sí, pero eso está un poco lejos, por ahí en el primer mundo, por ahí en otros países, quizá falta mucho tiempo para esto. Entonces, lo primero que dijimos es, solo una pincelada de números para que podamos dimensionar si estamos cerca o lejos, si esto le va a tocar a tal industria y a tal país, pero a nosotros nos faltan como 10 años para que llegue. Y, y para eso ahí traerles un poco de números o ponerle ahí como algo de cifras a los que lo sientan quizás un poco más lejanos. Yo sé que hay varios de los que están acá que incluso algunos han nacido híbridos, con lo cual nacieron así, pero hay muchos otros que estamos en la difícil tarea de transformarnos y por eso nos impacta de una manera distinta. Este estudio que vamos a estar viendo acá es un estudio de Gartner. De vuelta elegí uno, pero hay muchísimos. Este me gusta porque es un estudio que se hizo a nivel mundial. Participaron miles y miles de personas. Para que se den una idea, son 2.400 organizaciones de las de primera línea que están a nivel mundial. Han respondido líderes, han respondido colaboradores. Y les voy a mostrar tres cosas o tres datos para dibujar esto y darnos cuenta si esto, cuán en serio viene o no viene y cómo nos va a impactar a todos los que estamos acá. Lo primero que le preguntan a los participantes es cuál es la expectativa de trabajar flexible, o sea, si ya volvieron o si están por volver, ¿no? Dado el periodo de pandemia. Y acá hay un 75% de personas, de respuestas, que dicen que realmente se han incrementado y que son reales estas expectativas que tienen de trabajar en un formato más flexible, en un formato remoto. Con lo cual, da lo mismo la industria en la que estemos, da lo mismo el país en el que estemos, 75% es estadísticamente lo suficientemente relevante para que sepamos que en nuestra organización, en nuestra empresa, en nuestro país, seguro está pasando. Y va a venir si no está pasando hoy.
¿Qué es lo segundo? Porque acá Gartner redobla la apuesta y dice, bueno, ¿y cuán dispuesto estás a irte o a cambiar de trabajo si tu trabajo no te propone flexibilidad? Y acá el 61% de estas mismas personas en todos los países del mundo, todas las regiones, todas las industrias, dice, estoy dispuesto a cambiarme. Me cambiaría si no me dan la flexibilidad o un trabajo que es un poquito más flexible. Y finalmente, un punto que quiero hacer acá, que es cuando le preguntan qué modalidad de trabajo prefiere, ¿no? Y obviamente la más preferida es esta modalidad de trabajo híbrida, de la que vamos a estar hablando ahora, pero incluso si miran y comparan la remota con la presencial, la remota ya empieza a ser también mucho más elegida que la presencial. Obvio, Sol, no, no sé si es tan obvio. ¿Y por qué voy a ser el único punto? Porque el 90% de nuestras organizaciones o de nuestras empresas fueron creadas en sus procesos, en sus políticas, en sus sistemas, en sus habilitadores para una única modalidad de trabajo, que es la presencial. Entonces, cuando empezamos a ver esto, esto me dice que, opa, la magnitud de este cambio, esta transformación, esta disrupción que vino para quedarse, si yo solamente digo 2 días remoto y no cambio todo este contexto que está atrás, en algún momento va a empezar a fallar en procesos, en autorizaciones, en habilitaciones, en el computador o en algo que va a estar impactando a mi cliente final, a mi producto o a la propia experiencia de mis colaboradores, ¿no? ¿Cuál es la buena noticia? Y cerrando como esta parte del contexto, que Gartner también le pregunta a los líderes de recursos humanos, de hecho, y el 99% está embarcado, sabe que se viene y espera generar algún tipo de trabajo híbrido o de trabajo remoto eh, para su fuerza laboral, no sea en este momento, algunos ya están volviendo o algunos están todavía un poquito más alertas en relación a lo que se viene con la pandemia. Pero claramente estamos hablando de una reconfiguración total de la fuerza de trabajo, de la forma de trabajo y por ende de los desafíos que tenemos. Y es por esto, y por eso un poco quería mostrarle como cuáles son los números, porque si no, es a veces difícil decir, ¿por qué voy a hablar de que es una transformación cultural? Al final del día cambio un par de anexos, cambio un par de contratos y decido si es 3x2, que es lo que más se usa, si es voluntario, o cómo hago y cómo asigno los puestos. Y la verdad es que hoy por hoy, cuando estamos hablando de la experiencia híbrida, no estamos hablando del beneficio de flexibilidad, como se hablaba probablemente unos años atrás, que te daban el beneficio de trabajar desde donde quisiera y de trabajar más o menos el tiempo que quisieras o que acomodaras tus horarios. Las organizaciones híbridas son organizaciones que se embarcan en una lógica de transformación cultural. Y cuando hablamos de la transformación cultural, de lo que hablamos y que vamos a compartir ahora, es que necesitamos repensar y rediseñar todo el viaje del colaborador. El viaje del colaborador, seguro de las empresas en las que ustedes están, estaba pensado para un colaborador que era presencial. ¿Cómo era el momento de su nombramiento? ¿Cómo era su evaluación de desempeño? ¿Cómo eran sus momentos de reconocimiento? ¿Cómo fue su onboarding? ¿Cómo fue su ingreso? ¿Cómo lo capacitaron? ¿Cómo aprendió? Todo eso estaba pensado para una persona que iba a trabajar. El viaje del líder. ¿Cómo era el líder? ¿Cómo le enseñaba al otro? ¿Cómo lo formaba? ¿Cómo lo desarrollaba? ¿Cómo lo hacía crecer? Eso estaba pensado también y estamos todos acostumbrados para un viaje que es presencial. Este viaje es nuevo y cambió. Y los habilitadores, el tercer viaje que se ve impactado acá, las herramientas que tengo, la tecnología, los espacios físicos que tengo, soportan, están preparados para empezar a no estar todos juntos, a que unos vengan, otros no vengan, quién vienen, cuántos días, ni que hablar la cultura, cómo hago para que no se me generen subculturas adentro. Con lo cual, no es tiempo y lugar, no es un beneficio, es una transformación cultural, claramente. Y el último punto de contexto, antes de meterme en el caso del banco, para contarles un poco ya en lo concreto cómo lo aterrizamos y cómo lo hicimos, es la famosa conversación del por qué hacerlo. O sea, si todavía no estoy muy convencida con todo lo que estoy leyendo y sigo pensando que por ahí a mi empresa no le pase tanto, o bueno, sí, pero va a ser poco el cambio, no va a ser ni tanto, en general empiezan a darse algunas conversaciones en la lógica más tradicional, que era una lógica transaccional, donde puedes decir, bueno, vamos a ver cuáles son los beneficios de las organizaciones híbridas, cosa que yo no voy a hacer. ¿Qué beneficios va a tener el colaborador? ¿Qué beneficios va a tener el negocio? Y yo acá creo que la invitación es otra, y sobre todo ahí, Paula y todos los que están viendo, a los profesionales de recursos humanos. Acá la invitación es atrevernos, para tomar un poco también el tono de la conversación anterior, en esta lógica de la convicción y el atrevimiento, es atrevernos a cambiar el tono. Y en algún punto es subir el tono de la conversación. Porque
¿por qué tomarnos el tiempo para repasar todos estos hechos que vimos en estas 2, 3 láminas que compartimos antes? Porque lo que estamos viendo es que estas transformaciones, esta reconfiguración del mundo del trabajo es tan de fondo que empezar a trabajar sobre modelos de trabajo híbrido, que realmente vayan a generar esta experiencia que es humana, que realmente tengan a este cliente en el centro, que aboguen por este realmente bienestar integral, que cuiden a las comunidades, es la única forma de asegurar la sustentabilidad del negocio. Más, yo puedo hacer unos planes de ventas extraordinarios y unos planes de costos extraordinarios, pero si mi competidor, el que produce y ofrece algo similar a lo mío, se embarca en esto, por ejemplo, y nosotros no, ¿podríamos sobrevivir? Yo creo que acá cambia el tono, no tengo que ir a explicar tanto el, mire, va a ganar esto, si controla o no controla, cómo hacemos para controlar que trabajen. No es esa la conversación. La conversación es, y la pregunta es, ¿existe de verdad otra forma, otra organización posible en el futuro de esta organización que no sea empezar a trabajar en modelos híbridos que contemplen estas cosas? A priori, yo creo que más tarde o más temprano no va a haber. Y como siempre, el prepararse, el hacerlo con tiempo, el tener tiempo para equivocarse mucho en esto y empezar a encontrar cuál es el modelo híbrido correcto para cada organización, para cada propósito que tiene cada negocio, es clave, ¿sí? Y desde acá, entonces ya nos metemos directo ahí en tema, decir, bueno, fabuloso, pero ¿por dónde empezamos? ¿No? Porque suena harta pega, veníamos como tranquilos, nos imaginábamos que era un poquito más que el anexo, el día, el tiempo, el lugar, pero ahora empieza a aparecer como mucho, ¿no? Entonces, a ver, ¿cuál creo que es el primer ingrediente o el primer paso que deberíamos dar para poder empezar a construir una experiencia o un modelo de trabajo híbrido que sea o que realmente funcione? Y el primer paso tiene que ver con construir una mesa de trabajo que sea lo suficientemente amplia, con un muy buen nivel de escucha, que sea lo suficientemente participativa, con personas realmente seniors en la organización, o al menos que tengan el facultamiento. ¿Y por qué? Para ser políticamente correcto. No, no es que tenemos que tener todos sentados en la mesa para que todos estén felices y para que todo esto sea políticamente correcto. Nosotros tenemos que armar una mesa de trabajo bien amplia, facultada. ¿Por qué? Porque se necesita un alto nivel de convicción de la alta dirección. Si realmente no hay un nivel de convicción muy fuerte y un propósito sumamente claro de ¿para qué voy a empezar a trabajar en un modelo híbrido? Cuando empiecen a aparecer dificultades de temas de inversión en tecnología, de qué hacer con los espacios físicos, de Pepito que no vino, de Sultanito que se fue porque no sé qué pasó, empiezan a existir un montón de fricciones que empiezan a generar una inestabilidad a la organización que atenta con la continuidad operacional. Es así de simple. Entonces, embarcarse en una transformación cultural de este nivel implica una fuerte convicción, un liderazgo muy claro de la alta dirección, y es por eso que se necesitan a todos los representantes sentados en la mesa construyendo en conjunto desde el momento cero el para qué quiero mover, qué voy a generar, qué características tiene que tener mi modelo híbrido. Y la primer voz que tengo que sentar en la mesa, y muy coincidente con las tendencias que veíamos al principio, por eso estaban ahí puestas, es la voz del cliente. Si yo realmente voy a ir a una organización céntrica, cuando defina mi modelo híbrido y piense si las personas van a estar en la casa, si las personas van a estar en un punto de venta, en terreno o dónde, lo primero que tengo que entender es la necesidad de mi cliente, el tipo de producto que doy, qué solución estoy generando a mi entorno. ¿Sí? ¿Dónde está mi negocio? Y desde ese espacio, el cliente o el representante del cliente es el primero que tiene que estar sentado en la mesa y tenemos que conversar realmente cómo agregamos valor a ese cliente, en cómo ese cliente o cómo cuidamos las necesidades que queremos satisfacer de ese cliente con nuestro modelo, ¿no? Cómo nuestro modelo lo puede potenciar y puede potenciar esas soluciones que tenemos que crear. Segunda gran voz, obvio para todos los que estamos acá, la voz del colaborador. Entonces, desde ese espacio, sus intereses, sus motivaciones, cómo esto le impacta, ¿no? A su propia economía, si se tiene que trasladar, a su tiempo, a su calidad de vida, al compartir con los demás, a este bienestar integral de lo que hablábamos. Claramente, la voz del colaborador es algo que hay que tener muy presente al momento de diseñar estos nuevos modelos híbridos de trabajo. La competencia, por supuesto que sí. Necesitamos la mirada interna, la voz interna, pero también tenemos que tener muy fuerte alguien que nos vaya contando y nos vaya mostrando qué está haciendo la competencia, qué está pasando en el mundo, ¿sí? Porque uno no opera solo. Entonces, uno tiene otros players que también están y están a veces por la
por crear la misma torta, pero por comerse la misma torta también. Entonces, acá hay decisiones estratégicas que tomar. Voy a ser first mover, no, voy a esperar. ¿Dónde voy a estar invirtiendo? Esto va a tener impactos en temas económicos. Por eso es muy importante complementarlo, ir viendo cómo la industria se va moviendo, no quedarme sola en lo que la industria va generando. Los habilitadores. Y habilitadores, por ejemplo, el más fácil de ver, el tecnológico. Yo puedo decir que la gente vaya 5 días remoto. Pregunta, ¿tienen todos laptop? Pregunta, ¿tienen todos internet en la casa? Y tercera pregunta, ¿tienen dónde trabajar o viven en un espacio chiquitito con 3 niños? ¿Sí? Entonces, hay una lógica de habilitadores que yo tengo que conocer, o al menos tengo que tener un lineamiento de cuál es mi marco de acción, por dónde me puedo mover, qué puedo invertir, qué no. Así con lo cual, yo diría que estos son los 4 personajes o las 4 voces que tengo que tener sentadas a la mesa solamente para crear este para qué, esto de realmente qué quiero lograr, qué tiene que empujar mi modelo híbrido. Solo ahí voy a saber cuántos días y quiénes trabajan cuántos días, dónde y cómo. No necesariamente todos los roles van a ser iguales, seguramente vamos a hacer un trabajo de segmentación. Y lamentablemente por ahora hay un quinto factor, al menos para nosotros en el BCI es súper relevante. Saben que tenemos al centro a las personas en todo lo que hacemos, que es la matriz sanitaria. Entonces también cuánto expongo o no a mis colaboradores en este momento, al menos para nosotros, el tema del COVID y entender en este contexto, al menos como plan de contingencia, cómo esto va impactando en ellos, en su salud, en la de sus familias, también fue un tema relevante a ver y a trabajar. Y con todos estos elementos, estos 5 elementos sobre la mesa, decimos, bueno, ¿cómo lo articulamos? ¿No? Si se fijan, son conversaciones súper de fondo, son intereses que tenemos que conciliar, que tenemos que crear o articular esta visión compartida por la alta dirección, por los colaboradores, pero que además la tenemos que aterrizar en un modelo concreto. Esto es un modelo concreto donde me tengo que decir cómo va a funcionar el negocio, quiénes van a venir a trabajar, con qué formato, cómo va a impactar la productividad. Y para esto, al menos nosotros en el banco tuvimos la suerte de poder contar con la guía de BCG, que nos fue ayudando y nos fue facilitando. Todo esto fueron una serie de trabajos, como digo, fueron varios workshops muy participativos, todas estas personas sentadas a la mesa junta, la alta dirección, gerentes, representantes de todas las gerencias divisionales, colaboradores. Hicimos muchos encuentros donde fuimos trabajando sobre estos 4 grandes ámbitos, ¿no? Partir obviamente por esto de armar y tener claro cuál iba a ser el objetivo y cuáles iban a ser los principios. ¿Qué es esto de los principios? Y lo adelanto, lo vamos a ver un poquito más adelante. Yo tengo que saber este famoso para qué lo hago, ¿no? Pero en este para qué lo hago tengo que tener algunos lineamientos. Eh, yo voy a decir, por ejemplo, que un para qué es para potenciar la experiencia de mi cliente. Todas las decisiones que yo voy a armar después de ver cuántos días o no, cuánto tiempo están remoto, va a tener que ver con mi cliente, entre otros, va a tener que ver los habilitadores, cuánto quiero invertir en mis habilitadores, el despliegue, todo va a tener que ver con estos objetivos que estoy poniendo en la punta de la pirámide. Pero también tengo algunos principios. Por ejemplo, para nosotros en el banco la colaboración es un comportamiento clave. Nuestra cultura, la cultura de SI, es como es nuestro valor más preciado, es como un activo que cuidamos muchísimo. Entonces decíamos, bueno, cuando definamos estos arquetipos o estos modelos de trabajo, queremos asegurarnos que la colaboración no se vea, o sea, se vea potenciada. Queremos asegurarnos que podamos mantener nuestro sentido de pertenencia a nuestra cultura. Bueno, probablemente eso va a impactar en los días o en la forma, si va a ser voluntario o no, o cómo nos vamos a estar coordinando. Y de ahí fue que fuimos validando y construyendo en estas sesiones, ya eran remotas en esa época por pandemia en este caso, cuál iba a ser nuestros principios guía. Nos voy a contar en la próxima lámina y cuáles iban a ser los objetivos que tienen que ver, al menos con la experiencia que busca generar o este modelo híbrido que busca generar el banco. Y dado eso, primer paso, como decíamos, fue acordar un propósito muy alineado con nuestro propósito organizacional. El propósito de nuestro en el banco es atrevernos a hacer una diferencia. Y en este caso dijimos, bueno, como que es nuestro propósito como organización, que ya está instalado, que se trabajó en este contexto de organizaciones más digitales, ágiles, nos impacta en hacer esa diferencia en las nuevas formas de trabajo. Lo primero que dijimos es, la verdad, nos tenemos que animar a innovar, nos tenemos que diferenciar en la oferta que generemos
para nuestros colaboradores y para las personas que querramos invitar a trabajar con nosotros. Entonces, fuimos trabajando por cada una de estas 4 dimensiones que tenía el modelo, donde aquí arriba habla esto que conversamos hace un rato, que son los objetivos, los principios. Esta parte más roja tenía que ver con cómo definíamos los arquetipos, cómo segmentábamos qué cargos trabajaban en qué modalidad, si iba a ser presencial, mixta, remota, y si era mixta, cuál era la mejor combinación, ¿no? Y acá hubo un trabajo súper profundo que se iba haciendo atendiendo todos los intereses que estaban, o de los que hablábamos en la primera lámina. Se fue trabajando para cada uno de estos cargos, con cada una de estas realidades, qué tipo de habilitadores necesitábamos, y finalmente lo que tiene que ver con el modelo de despliegue. ¿Y qué nos va, o qué nos fue generando esto? Primero, una estrategia donde dijimos nuestros objetivos y lo que queremos potenciar está ligado a 4 temas claves. Claramente la productividad, la experiencia cliente de la que ya hablé, la experiencia colaborador, pero también queremos que esto nos ayude a ser un polo de atracción, ¿no? y de compromiso de nuestro talento interno. Cuando fuimos a hablar de los arquetipos, hay un montón de metodología que de vuelta al que quiera feliz a través de la red de sentarnos a compartir, pero fue empezar a entender según la naturaleza de los cargos, es decir, según lo que hago, si hago tareas que son manuales, que son físicas, que son presenciales, o si hago cosas que son realmente remotas, si esto impacta o no impacta al cliente, cuál es la metodología más efectiva de trabajo, y en función de eso definimos lo que llamamos 3 arquetipos de trabajo. Y para que dimensionen un banco, porque uno dice, bueno, un banco, sucursal, la gente va presencial, bueno, el BCI lo que acordó y cerró es un modelo de trabajo híbrido donde solamente el 30% de la organización va a mantenerse en un esquema que es 100% presencial. Ejemplo, los vigilantes de la sucursal, fácil de ver, ¿no? No pueden hacerlo virtual, al menos por ahora. Eh, y un 70% que va a estar entre un modelo más mixto o híbrido y un modelo que es full flexible, es decir, que puede llegar a tener los 5 días de trabajo remoto. Y de hecho, este porcentaje ya es casi el 30% también, es casi igual el remoto que el presencial, ¿no? Hay toda una serie de puestos relacionados a tecnología que se podrían hacer remoto, porque de hecho podremos hacerlos desde cualquier lugar del mundo, y acá también me abre un poco las fronteras de trabajo. Em, la adherencia decíamos que es corporativa, como figura ahí. ¿Por qué decimos que es corporativo, que no es voluntario? Por lo que decíamos antes, para nosotros la colaboración es fundamental. Hay muchas de las ceremonias ágiles que es importante que entre áreas, ¿no? Como flujos estén coordinadas, con lo cual si cada persona decide qué día va y qué día no va, además de que tiene muchísimos impactos hasta en temas de costos y de edificios, el primero que más queríamos cuidar es nuestra cultura, nuestro sentido de pertenencia. Y por lo mismo tampoco queríamos que se hicieran subculturas, que el jefe Pepito dejara a todos trabajar remoto y el jefe Juanito no, ¿no? Entonces, desde esta lógica se armó un programa que es corporativo y que la idea es que todos vayamos adheriendo, tanto en tiempo como en lugar, como en las prácticas. Y acá van a ver lo que viene atrás, el proceso de habilitación. Nosotros decidimos que además queríamos hacer por ejemplo, una organización mucho más horizontal. Entonces empezamos a intervenir los espacios físicos. En un banco se imaginarán que hasta ahora todos los gerentes teníamos oficinas. Eh, y parte de esta transformación, y por eso decía no es tiempo y lugar, es vamos a ir a la oficina ¿para qué? Miren, cuando vayamos a la oficina, no vamos para estar sentado en una oficina cerrado respondiendo mails. Si me tomo el trabajo de subirme a un medio de transporte e ir hasta la oficina, es porque me voy a juntar con alguien, voy a hacer un valor, voy a discutir, voy a crear, voy a innovar. ¿Para qué voy cuando voy? Y desde ese espacio empezamos a generar y a decidir que nuestras oficinas iban a ser espacios abiertos que nos permitieran, de hecho, fomentar la colaboración, la discusión, el desarrollo de otras personas. ¿Y por dónde parte todo? Que es el último lineamiento, esto parte por los líderes, y desde ese espacio la alta dirección son los primeros que tenían que estar encarnando estos nuevos formatos o modelos de trabajo. Con lo cual, dado todo lo anterior, decíamos, bueno, este cambio es integral. Tenemos claros los arquetipos, tenemos claros los días, tenemos claros quiénes lo van a hacer, pero ¿cómo? ¿No? Porque si esto no es tiempo y lugar, ¿cómo le doy vida realmente a que esto cuide el bienestar, cuide la integridad, cuide el desarrollo, el crecimiento? ¿Cómo hacemos que la persona que va presencial no tenga más oportunidades de ascender a jefe, de ser elegido, de ser promovido que el que está remoto? Entonces dijimos, tenemos que trabajar algo más que tiene que ver con la experiencia colaborador. Y acá vienen la construcción de los 3 viajes que les comentaba al principio, y rearmamos y reconstruimos todo lo que era nuestra oferta de valor.
o llamada experiencia colaborador, con estos pilares, ¿no? Esta lógica de ir teniendo en cuenta las necesidades de los clientes, de nuestros colaboradores y cómo en las distintas dimensiones íbamos a empujar, no solo por la cantidad de días, pero íbamos a asegurar que en un contexto de trabajo mixto pudiéramos asegurar y potenciar el crecimiento de todos nuestros colaboradores. Realmente pudiéramos asegurar el bienestar integral, la flexibilidad, cómo se iba a dar la flexibilidad, qué procesos nuestros, no sé, desde el pedido de vacaciones hasta la reunión de feedback, el onboarding, cómo cada uno de estos procesos se iba a estar viendo afectados por este nuevo modelo mixto de trabajo. Y una vez que fuimos construyendo todo esto, dijimos, bueno, con esto más o menos armado, digo más o menos, no porque estuvo a la ligera, sino porque nunca se puede esperar tener todo listo para partir, ¿no? Hay algunas cosas que fuimos priorizando, que hicimos, están listas, y hay otras que sabemos que las vamos a ir construyendo, porque además las vamos a ir aprendiendo con el camino, que es mucha de esta lógica que nos traen las metodologías ágiles, pero dijimos, bueno, hay algunos mínimos para partir, ¿no? ¿Cuál es el punto de partida? ¿Cómo empiezo? ¿Cómo arranco? Y de aquí dijimos, bueno, con todo lo anterior tenemos como los básicos, y de estos básicos, el primero es lo que comentamos hace un ratito, este propósito claro, esta invitación, que tiene que ser una invitación que realmente nos inspire, le dé sentido a todos, desde la alta dirección hasta el último. Todas las personas que trabajan en la organización horizontalmente por igual tienen que tener un propósito que le dé sentido, que le haga sentido, que cuide al cliente y que realmente nos genere valor. Acá sí me voy a meter en varios de estos, pero este lo dejo para el final. Para contarles justamente cuál fue la invitación que hicimos, en qué quedó la experiencia, de qué consiste el modelo híbrido del banco. Pero una vez que tenemos esta invitación, esta inspiración, este concepto claro que va a guiar todas las definiciones, bueno, hablábamos hace un ratito, ¿no? Cómo armamos las prácticas, cuáles son las ceremonias, cómo son las rutinas, cuáles son los procesos que se ven impactados. Y, por ejemplo, no para entrar en el detalle por el tiempo, pero fue bien relevante todo el trabajo que se fue haciendo con los propios líderes, los propios colaboradores, es decir, en esta lógica de cuando voy, ¿para qué voy? Eh, si voy para hacer trabajo individual, ¿de qué tipo? Si voy para hacer trabajo grupal, ¿de qué tipo? Y ahí armamos como una guía. Y realmente en estas formaciones que vamos haciendo y esta guía que vamos haciendo, decir, bueno, ¿cuándo realmente genero valor yendo? ¿Cuándo genero valor y soy incluso más productivo trabajando desde la casa? Tercer pilar, todo lo que tiene que ver con las herramientas y los espacios. Cuando dijimos o cuando definimos el anterior, dijimos, bueno, por ejemplo, hay cosas súper relevantes como tener conversaciones de los temas críticos, ¿no? Hay veces que son conversaciones difíciles. Bueno, para eso necesito tener un espacio cerrado. Probablemente son conversaciones chicas. O, no, mira, para crear las sesiones de innovación vamos a pelearnos por poner los post-it. Bueno, entonces esos son espacios de co-creación, ¿no? Bueno, pero por ahí el trabajo individual también, porque entre reunión y reunión voy a contestar 3 mails. Bueno, mesones de trabajo. Entonces, eso nos implicó definir qué tipo de inversiones estábamos listos a hacer en temas de espacios físicos de trabajo y lo mismo en tecnología, ¿no? Yo puedo decir que trabajo remoto, pero si no tengo las herramientas para hacer una reunión mixta donde uno esté conectado y otro esté presencial, la experiencia de la reunión en sí va a ser pobre, con lo cual al final no termina beneficiando a nadie. Y eso también fueron todas decisiones que se fueron creando, que se fueron tomando en función de nuestra naturaleza del negocio, que fuimos creando como un playbook y una serie de acuerdos. Y finalmente, teniendo como esta parte armada de las primeras puntas del iceberg que fuimos identificando, porque yo estoy segura que hay 100 que no estamos viendo, y como decimos siempre con el equipo, seguro las que estamos viendo, nada va a terminar siendo como lo que creamos hoy, pero hoy lo creamos teniendo en cuenta estos luces, ¿no? que intento ir transmitiéndoles hoy. Dijimos, bueno, acá en la formación, el onboarding, es decir, los primeros pasos y en particular la experiencia del primer día, es súper relevante porque nos encontramos con personas que además, dada la pandemia, no se ven hace 2 años. Y al salir a contar muy bien el para qué volvemos, esta inspiración, esta motivación, y que realmente se vea el valor de volver y también se vea el valor de lo que voy a estar haciendo remoto cuando lo voy a estar haciendo remoto, es clave, ¿no? Y para eso es ir contando, buscando los momentos de verdad y creando un ambiente especial. Y desde esta lógica, compartirles, si es que se me mueve acá, más que contarles yo los números finales, de acá me quedan ahí 2 láminas,
Esta cortita, y si es que no funciona, porque hay, opa, no sé si ustedes lo escuchan, ¿se escucha el video? No, No, al no menos, importa. no. Mira, por tiempo, si no se escucha, me parece que por ahí es con Lo Talvis. podemos subir a nuestras redes sociales después. Sí, lo subimos a las redes sociales, va a estar en la presentación, si la presentación se comparte. Sí, Creo sí. que es interesante lo que están viendo. Esto fue el día 1. Entonces, nosotros estamos haciendo olas de retorno, son grupos contenidos para que podamos justamente formarlos, que llegan a la oficina y no llegan a trabajar, llegan a un espacio de conversación, a un espacio donde se cuentan estas nuevas formas de trabajo y donde lo que se habla todo el día es justamente cómo potenciar lo mejor de la vida con lo mejor del trabajo. Y como van viendo, la alta dirección son los que van dándole la bienvenida y los anfitriones de esto, con lo cual, al parecer, la cosa va funcionando y va fluyendo. Pero esto no está escrito aún, está recién comenzando, Paula, con lo cual creo que como tendencia nos va arrojando algunos números, también nos va arrojando desafío, preguntas. Yo quizás cerrar con dos cosas. Estoy pensando que el otro video que se los quería compartir no va a funcionar, pero igual. Pero sí, primero con algunas cosas que son, creo que mensajes claves. Estamos todos frente a una oportunidad que es clave, pero sobre todo los que trabajamos en gestión de personas, porque Absolutamente. creo que somos los mejores partners, somos los que estamos llamados a mover, a movilizar, no importan los costos que haya que pagar, pero realmente movilizar a las organizaciones, ser los que vamos coliderando esta creación de estas nuevas formas de trabajo es un hito único. Tenemos la suerte de estar ahora en las organizaciones, probablemente los que vengan después van a vivir esto y después se crearán otras, pero creo que hay que aprovecharlo y hay que atreverse, como veíamos también en la anterior, hacer organizaciones que sean coherentes. El rol de los líderes, clave desde principio a fin para definirlo, para ejecutarlo, todo lo que tiene que ver con estar atentos a cómo la cultura se potencia con esto y no se generan subculturas, cómo se destruye valor, creo que son algunos de los grandes desafíos, preguntas que nos van quedando atrás de esto. Y la idea era cerrar mostrándoles el video un poco de la experiencia del banco, pero ya sé que no va a funcionar el volumen, pues si no funcionó la anterior, en esta tampoco, con lo cual Pero lo vamos a lo subir. vamos a estar compartiendo, exactamente. Sí, lo vamos a subir. Oye, Sol, esto da para una cátedra. O sea, realmente, no sé, 4 horas para indagar en cada Mucho. una de las prácticas y reflexiones. Te felicito por el trabajo que están haciendo tú y tu equipo, me parece maravilloso. Eh, Estábamos súper metidos en materia, pero se nos pasó un poco el tiempo, Sí, entonces no tenemos tiempo para las preguntas, que son muchas, pero voy a elegir una chiquitita, dale, chiquitita, y la que después sea. te vamos a dejar invitada a un podcast, vamos a indagar, por supuesto, en todo esto, porque de verdad que no, es tremendamente interesante. Y lo más interesante de todo es que estamos todos en la misma. Estamos todos en la misma. Tenemos Todos que compartir, tenemos que hacer sinergia, porque todos estamos en esto. estamos todos aprendiendo. Sí. Oye, Sol, regálanos un par de consejos cortitos en torno al engagement que apareció en varias de las preguntas. En torno al engagement, sobre todo, entendiendo que tenemos grupos de trabajo muy distintos, donde algunos, efectivamente, como tú dices, por la naturaleza de su trabajo, deben estar completamente remotos, otros deben, por la naturaleza de su trabajo, estar completamente presenciales. La gran mayoría estamos híbridos. Hay algunos que no quieren estar en ninguna, en el que les tocó de alguna manera. Entonces, ¿cómo seguimos creando cultura? ¿Cómo generamos engagement en un par de frases? ¿Cuáles son tus focos en ese sentido? Mira, yo creo que hay dos cosas para poder, ojalá, simplificarlo. Lo primero, toda la construcción de esto que estaba alrededor, cuando hablamos de tener al colaborador al centro, no es como que fue una vez y se sentó en una mesa. Nosotros fuimos haciendo encuestas al 100% de todos los colaboradores de preferencia de trabajo, de modalidad de trabajo, de posibilidad de trabajo remoto, presencial, durante todo el trabajo, con lo cual el input de lo que nos dijeron las 10.000 personas que trabajan en el banco se tuvo en cuenta en todo minuto. Yo ya sé, antes de salir a darle su anexo, si lo que le voy a contar le va a gustar o no. O sea, y eso lo hace todo porque no hace falta que te explique toda la gestión del cambio que hay atrás, que yo me puedo anticipar. Entonces, esa es la primera clave, preguntar todo, saberlo. Eso no quiere decir que uno pueda cumplir con los sueños No, de todos, no. no, pero sí que te ayuda desde recursos humanos para hacer un muy buen plan de gestión del cambio cuando uno sepa que no. Y lo segundo es
no llenarse de formas de trabajo y que no, y al menos para nosotros claro fue, no lo hacemos voluntario, no lo define el que quiere, porque ahí es donde se genera harta arbitrariedad y hartas subculturas, sino que tiene que ser fácil de explicar. Cuando nosotros creamos los arquetipos, esto está hecho en base a 4 variables que son concretas, que ni conté acá porque si no estábamos de verdad esta mañana, pero que lo que te permite es que cuando tú lo cuentas a los equipos es obvio. Entonces, es tan obvio que si tú tienes dependencia, por ejemplo, con algún tipo de equipamiento que solo existe físicamente, que no se puede trasladar a tu casa, es obvio que tienes que ir. Obvio. Entonces, te guste o no te guste, cambia de pega, pero no podemos Sí, resolverlo claro. de otra manera, digamos. Sí, Y la sí. gente en general, fíjate que lo que pasa también es que la gente que tiene que estar presencial, o que incluso hasta sus comisiones, su salario tiene que ver con estar en terreno, quiere estar en terreno. Sí, por No, supuesto. no hay que tenerle, yo creo que no hay que tenerle tanto miedo. Y después nada, el despliegue es crítico, por eso mostrábamos el día 1, el despliegue, las formaciones y ir con toda la experiencia es clave. Y preguntar, la gente te va a ir guiando sola. Yo creo que las encuestas, los pulsos Es clave. cortos, es clave. Y Escuchar. ellos te van a decir lo que no les gusta. Y eso se cambia. Y eso sí, estar dispuesto a recambiar tu plan 100 veces, no casarte con tu plan. Tu plan era una buena idea de muchos, compartida. No enamorarte de tus Claro, ideas. no enamorarte de tus ideas. Y todos después te miran y te dicen, listo, cambiemos rápido, vamos por otra. O sea, no funcionó. Así es. Oye, Sol, realmente un placer escucharte. Me encantó la presentación, un montón de material, así que de todas maneras que vamos a seguir conversando y por supuesto que vamos a estar compartiendo también los videos y la presentación. Así que te agradezco Ahí muchísimo. queda. Sé que estás allá en Argentina, a veces con No, no, mala... estoy acá, Ah, ¿hoy día estoy acá en volviste? Chile. Sí, Ah, estoy acá. bueno. Fui a pasar las fiestas nomás. Ah, perfecto. Súper, Mm. súper. Oye, bueno, muchísimas gracias y nada, felicitaciones por la trayectoria, por todo el trabajo que están haciendo. Te mando un tremendo abrazo, Sol. Gracias a ti, Paula. Nos vemos. Chao, chao.